Juan Luis Londoño por la invitación. Vamos a tratar de complementar ya lo que hemos hablado acerca de lo que es el enfoque que dio el doctor Richard acerca de la hidronefrosis, los estudios que habló la doctora Lina, y vamos a hablar de lo que nos toca ya a nosotros cuando nos mandan el paciente para que tomemos una decisión en los pacientes que tienen algún tipo de uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva, como lo mencionamos ahora, básicamente nos referimos a dos entidades que son la obstrucción o estenosis pieloureteral, que sigue siendo la causa más común de hidronefrosis prenatal, y la obstrucción a nivel de la unión ureterovesical, que básicamente es el megaurotero obstructivo. Son los dos, digamos, tópicos más importantes en los cuales tenemos que enfocarnos en los pacientes con hidronefrosis. Vamos a dejar un poquito aparte el tema de las valvas porque pensamos que hace parte como de otro tipo de patología. Esto ha sido tal vez lo más importante en los últimos años. Vino el advenimiento de la ecografía prenatal y con la llegada de la ecografía prenatal empezamos a hacer diagnósticos mucho más tempranos de pacientes con hidronefrosis que anteriormente teníamos que esperar a que tuvieran 3, 4, 5 años, que llegaran con una patología mucho más florida o que llegaran con un riñón que estaba ya perdido. Y esto llevó a que se hicieran múltiples estudios, más diagnósticos, pero también llevó a una cosa que es tal vez la que está en este momento complicando un poquito las cosas, es, como lo vemos aquí, es cuándo es la decisión, el tiempo y la necesidad de cirugía en estos pacientes. Esto ha llevado a que se hagan muchos estudios para mirar qué se hace con los pacientes con uropatía obstructiva. Definitivamente se sabe que aquel paciente que tiene uropatía obstructiva y no tiene tratamiento, esto va a llevar a un deterioro progresivo de la función renal y termina después en lo que se mencionaba el doctor Richard, en pacientes en trasplante renal o en diálisis. Ningún sistema está completamente obstruido, que también es importante saber eso porque no todos los pacientes van a ser quirúrgicos, ni todos los pacientes van a tener que tener una terapia, digamos, agresiva para su manejo, porque en muchos de estos pacientes es posible una recuperación funcional, con o sin cirugía. Esto sería lo más importante. Hasta el momento se desconoce qué porcentaje del cambio que tiene un riñón a nivel displásico inducido por una obstrucción se puede cambiar simplemente liberando esa obstrucción. Hasta el momento no se sabe muy bien qué es lo que pasa con estos pacientes. Por lo tanto, se ha buscado durante mucho tiempo, hasta pues en estos días no se ha podido encontrar un indicador que nos diga en qué momento el paciente puede tener una reversibilidad, una potencial reversibilidad de su daño renal y en qué momento su riñón definitivamente se le va a dañar. Eso ha hecho que sea muy difícil tomar la decisión de cuándo llevar un paciente de estos a cirugía. Se ha visto que la reversibilidad en la obstrucción parcial está determinada por la severidad de la obstrucción y sobre todo por su duración. De ahí vienen los estudios de seguimiento de estos pacientes a ver en qué momento deben ser intervenidos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo que tendríamos que tener todos? Identificar aquellos pacientes cuya obstrucción vaya a producir una progresión lenta sin alterar el funcionamiento renal, o sea, tener el momento exacto en que debemos llevar a estos pacientes a cirugía. En el paciente con hidronefrosis, entonces, estamos con unos retos grandes. Tenemos el diagnóstico que, como vemos, cada vez se ha depurado más. Tenemos el pronóstico y tenemos un reto en lo que es el tratamiento. Como les decía, los pacientes ya vienen con hidronefrosis tanto con diagnóstico pre o postnatal, pero tenemos digamos, una patrón que es importante y es que la mayoría de estos pacientes son asintomáticos. Entonces nos tenemos que pegar de múltiples estudios para ver cuándo va a haber un riesgo de perder la función renal y cuándo hay un riesgo de tener la función renal perdida sin que se detecte por los estudios realizados. Porque la mayoría de estos pacientes van a tener también inicialmente pruebas de función renal que aparentemente son normales. Vamos a hablar un poquito de la estenosis pieloureteral. Básicamente lo que ya dijimos, se ha aumentado el diagnóstico temprano por estudios prenatales. Hasta el momento no existe un estándar de oro que le diga a uno cuál es el paciente que debe ser llevado a cirugía y esto ha llevado a que se hagan múltiples estudios de tipo diagnóstico, como lo mismo visto ahorita lo mencionó la doctora Lina, son muchos estudios los que se hacen. ¿Qué es el reto para el tratante? Definir si el paciente necesita observación, si necesita un tratamiento médico o si necesita un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, sería muy fácil no simplemente decir, si el paciente está obstruido, pues llevémoslo a cirugía y si no está obstruido, pues démosle un tratamiento médico. Pero en la vida real no es tan sencillo. En la vida real, ¿qué han buscado estos estudios? Definir cuáles pacientes tienen que ser llevados a cirugía. Entonces, los que tienen que ser llevados a cirugía son aquellos en los cuales
ya hay un daño en la función renal diferencial, o sea, hay una pérdida en la función renal en uno de los dos riñones en el que está obstruido, hay una disminución en el volumen del parénquima renal, que para eso nos sirve mucho el seguimiento ecográfico, y determinar el grado de dilatación. La doctora Lina lo mencionaba ahora, durante el primer año hacemos en estos pacientes un seguimiento ecográfico cada 3 meses y nos basamos sobre todo en mirar si ese grado de dilatación va aumentando o no va aumentando y si la corteza renal va disminuyendo o no va disminuyendo. Pero estas variables no siempre se van a correlacionar, entonces necesitamos una unión de diferentes estudios. Hasta hoy en día se sabe que las variables no han respondido a lo siguiente. Puede haber una pérdida progresiva y reversible de la función renal, hay una pérdida progresiva del volumen del parénquima, con el tiempo el paciente va a desarrollar dolor, va a desarrollar hematuria. Entonces, tenemos que mirar si este paciente con los estudios de seguimiento permanece igual, empeora o mejora. ¿Qué es lo que sí se ha visto en la estenosis pilolateral que está claro? Los que hemos intervenido estos pacientes encontramos que hay una lesión intrínseca en el 100% de los pacientes que se operan. El lumen ureteral se encuentra pequeño, pero muchas veces uno ve que hay cierto grado de permeabilidad, o sea, no están completamente obstruidos. La pared intramural se encuentra delgada y hay una parte que es clásica, que es una disminución en la elasticidad de la pelvis y de la pared ureteral. Lo que se ha encontrado en estos pacientes es que tienen una producción excesiva de colágeno, que con el tiempo muchos de ellos pueden mejorar esta producción y mejorar espontáneamente su estenosis piloureteral, pero parece que todo fuera, desde el punto de vista molecular, un daño en la producción de colágeno. ¿Cuál es la conclusión con los pacientes de estenosis piloureteral? Hay una interferencia en la propagación del peristaltismo en la unión piloureteral con una interferencia en la formación del bolo urinario en el ureter proximal. Eso ahorita tal vez se mencionó parcialmente, donde veíamos que hay muchos pacientes que se llevan a cirugía y aún después de ser llevados a cirugía siguen todavía en el posoperatorio durante 1 o 2 años con dilataciones tanto de la pelvis renal como del ureter. Esto está explicado básicamente por este fenómeno, porque hay un daño más en la funcionalidad que en la parte anatómica. En estenosis piloureteral tenemos las causas se dividen en extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas para nadie son un misterio, los vasos polares aberrantes que obstruyen la pelvis, las adherencias fibrosas, los acodamientos, como los vemos acá, y estas definitivamente necesitan un manejo quirúrgico, porque por más que esperemos, pues nunca se van a mejorar este tipo de anomalías. Pero tenemos las estenosis piloureterales que no son anatómicas como las que acabamos de ver, las extrínsecas, sino las intrínsecas. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Hacerle estudios de seguimiento. Ya lo hablamos de la ecografía renal con medición de diámetro de pelvis y corteza renal, la gamografía renal con estudios de MAC3 o de TPA, la uroresonancia que nos mencionaron anteriormente, y también hay algunos estudios que hablan de medir la resistencia en las arterias arcuatas, que podría ser alguno de los que nos indique qué paciente hay que llevar a cirugía. Lo que hacemos hoy en día es juntar todos estos estudios, o sea, unimos todo para tomar una decisión de cuándo llevamos el paciente a cirugía. No nos basamos simplemente en la ecografía o en la gamografía. Últimamente con la uroresonancia hemos tenido un poquito más de mejores indicaciones, pero por lo general hacemos una unión de todos estos estudios para determinar cuál paciente debe ser llevado a cirugía. Por lo tanto, es una decisión que es controversial y necesita entonces un seguimiento de estos pacientes durante por lo menos 1 o hasta 2 años. Hoy en día, más o menos, ¿en qué está como la indicación de cirugía? Ahorita se mencionaban los grados de hidronefrosis y hoy en día se dice que los pacientes que tienen hidronefrosis grado 1 y 2, la gran mayoría de ellos van a evolucionar hacia la mejoría espontánea, por lo menos entonces se recomienda que casi todos tengan manejo médico sin cirugía, siempre y cuando la función renal esté conservada, no tengan atrofia renal y no tengan disminuciones en la corteza renal. Mientras que los pacientes que tengan hidronefrosis grado 3 y 4, con grandes dilataciones, deben ser pensado que esos pacientes se benefician más de tratamiento quirúrgico, sobre todo si vemos una disminución en la función renal con cambios hasta del 35% en la función renal diferencial, o si vemos que hay disminución o atrofia del parénquima. Esas serían las indicaciones que tiene más o menos todo el mundo hoy en día claras. ¿Qué tratamiento tenemos entonces para la estenosis piloureteral? Con el advenimiento, como habíamos mencionado, de la ecografía prenatal, se empezaron a diagnosticar muchas hidronefrosis prenatales con diagnósticos de estenosis piloureterales. Esto arrancó en la Universidad de California en San Francisco con mucho auge por hacer algún tipo de intervención en estos pacientes. Con el tiempo se vio que definitivamente no se beneficiaba mucho de esto y hoy en día solamente está recomendado hacer algún tipo de
intervención en pacientes que tienen estenosis piloureteral bilateral severa o en aquellos pacientes que tienen estenosis piloureteral con riñón único. Pero las intervenciones intrauterinas no han mostrado ningún beneficio en este tipo de patología, o sea que esperamos más bien que el paciente nazca y una vez nazca se le hace alguno de estos tratamientos que ofrecemos acá, o la pieloplastia por laparoscopia, un catéter de derivación ureteral doble J, nefrostomía percutánea o manejo endourológico por endopilotomía. La pieloplastia sigue y ha sido durante muchos años la cirugía clásica e ideal para tratar estos pacientes. Ha superado, digamos, la barrera del tiempo y sigue siendo tal vez la que más ofrecemos a la mayoría de nuestros pacientes. La nefrostomía percutánea es una medida que es transitoria, inicial, la utilizamos mucho sobre todo en el recién nacido y en pacientes pequeños, en los cuales lo que colocamos simplemente es el catéter a nivel intrarrenal para derivar durante un tiempo este riñón y después llevarlos a pieloplastia. Hay estudios que muestran que esto mejora la funcionalidad del riñón, evita la pérdida y el deterioro renal, entonces puede ser una medida no definitiva, pero sí transitoria para estos pacientes. La endopielotomía, que se maneja mucho, sobre todo en los pacientes adultos, no ha mostrado un beneficio mayor que la pieloplastia en el manejo de los pacientes con estenosis piloureteral. Lo que se ha mostrado es una mayor incidencia de reestenosis y mayor incidencia de complicaciones, por lo tanto no está tan recomendada, por lo menos en la población pediátrica. Y esto ya es básicamente lo que se viene en el futuro, que es la cirugía robótica, que inició principalmente en pacientes adultos con estenosis piloureteral, se ha utilizado en niños y básicamente digamos el resultado ha sido que es muy similar a la pieloplastia abierta que se realiza. Entonces también tiene limitantes desde el punto de vista tecnológicos, pero digamos que sería el futuro en estos pacientes. Las complicaciones de cirugía son estenosis en el 1 al 20% de los pacientes, filtración en el 5%, fibrosis ureteral, algunos pacientes pueden evolucionar aún después de operados a falla renal y a un daño renal irreversible, y ha habido, digamos, un poquito de problema en el seguimiento de estos pacientes para definir cuál paciente definitivamente se mejoró. No es como en los estudios de oncología que uno dice la supervivencia es tanto a tantos años, sino que aquí se hace un seguimiento a 5 o 10 años, pero no existe un criterio unificado para saber si el paciente quedó bien de esa pieloplastia o no quedó bien de esa pieloplastia. Simplemente lo que se hace es una medición de cómo está su grado de hidronefrosis, o como lo mencionaba anteriormente, de pronto hacer una neuroresonancia a ver si quedó con permeabilidad de su paso, pero muchas veces la parte funcional, como hablamos, posiblemente puede o no recuperarse. El momento para realizar la cirugía ha sido tema de mucha discusión durante muchos años. Hay algunos autores que la recomiendan prácticamente en el periodo casi que neonatal. Esto es técnicamente muy difícil. A otros hablan de a los 3 meses. La mayoría de la gente hoy en día concuerda que se debe tomar una decisión durante el primer año de seguimiento de estos pacientes. Entonces uno hacerle seguimiento ecográfico, gamagráfico, con una resonancia, lo que uno quiera, pero tratar de resolver por lo menos en el primer año para evitar de pronto el deterioro renal. Vamos a hablar un poquito del megauretero obstructivo. Es un ureter que está marcadamente dilatado. Hablamos de él cuando tenemos un diámetro ureteral que está por encima de los 6 o 7 milímetros. Como vemos acá, se hace un diagnóstico prenatal en muchas de las ocasiones. Cuando uno observa pues la hidroureteronefrosis es porque tiene su dilatación a nivel ureteral y la gran mayoría de veces se debe a un megaureter de tipo obstructivo. Esta clasificación del megaureter se hizo en el año 1976 en Filadelfia, sigue sin cambios, solamente se adicionó un factor más en el año 1980 que lo clasifica como refluyente, obstructivo, no refluyente y el refluyente obstructivo. Nos vamos a enfocar básicamente en el obstructivo, que es el que nos tiene, digamos, más complicaciones o más personas opinando sobre lo que se debe hacer con él. En el megauretero obstructivo lo que se ha visto es que hay un déficit de fibras musculares longitudinales, hay una hipertrofia del músculo circular proximal a la zona de las fibras longitudinales, y mientras más fibras circulares hay un mayor grado de obstrucción. ¿Qué pasa con el tiempo? Muchos de estos pacientes cambian sus fibras circulares por fibras longitudinales y esto lleva a que muchos pacientes con megauretero obstructivo mejoren de manera espontánea simplemente con el crecimiento. También se ha visto, al igual que en la estenosis piloureteral, que hay un aumento en el colágeno en las fibras musculares, lo cual lleva también a una disfunción de tipo muscular a nivel del tercio distal del ureter. El 8% de los pacientes con hidronefrosis prenatal tienen megauretero obstructivo. Lo que mencionamos ahorita, con el tiempo
hay una madurez segmentaria en el tercio distal de estos ureteres y muchos de estos pacientes mejoran de manera espontánea, lo cual también ha hecho que sea difícil definir cuál paciente debe ser intervenido quirúrgicamente. Para nadie hay duda que cuando un paciente tiene un megaureter de tipo refluyente, o sea que tiene un reflujo masivo, pues el paciente es quirúrgico, pero cuando es obstructivo es muy controversial si ese paciente debe ser o no debe ser intervenido. La edad para realizar el procedimiento, estamos básicamente lo mismo que con estenosis piloureteral, se dice que se debe hacer un seguimiento durante el primer año. Se ha visto que los pacientes que se operan antes del año, casi un 10 a un 20% de ellos vuelven a requerir reintervención porque tienen estenosis, entonces se sugiere que lo ideal es por lo menos el megaureter obstructivo esperar siquiera a que el paciente tenga más de un año antes de tomar decisiones quirúrgicas en él. Las indicaciones de cirugía también son muy controversiales, pero básicamente lo que hay en el momento es, sobre todo si uno observa que tiene un deterioro o una función renal diferencial con disminución de por lo menos hasta el 40%. El paciente que hace infección urinaria a repetición y el paciente que empieza a presentar dolor abdominal. Para estos pacientes hay dos alternativas. Una alternativa es una derivación urinaria que estuvo hace muchos años, que era la ureterostomía cutánea. La tiramos por allá al desuso y últimamente se está volviendo a retomar porque parece que es una buena derivación y digamos que ayuda a disminuir el tamaño de este ureter durante un tiempo y mejora la funcionalidad del riñón. La pielostomía cutánea no es muy utilizada entre nosotros, pero la reconstrucción definitiva es definitivamente la ureteroplastia de reducción con el reimplante ureteral, en el cual tomamos el ureter distal, se hace una disminución del calibre de este ureter, hay tres técnicas, Kalisinski, Starr y Hendren, y lo que hace uno es disminuir el diámetro distal de este ureter. Esta es una técnica de Kalisinski que lo pliega, esta es una técnica de Starr, el señor que hacía los trasplantes hepáticos y renales, que se le inventó para los pacientes de trasplante renal, y esta es una técnica que es la más utilizada por nosotros, que es la técnica de Hendren, en la cual no se pliega el ureter, sino que se hace una resección del tejido que está redundante, parece que da una mejor funcionalidad y parece que a largo plazo es mejor. Estos pacientes siempre requieren un reimplante ureteral porque uno tiene que movilizar el ureter dentro de la vejiga para poderle hacer la plastia de reducción, por lo tanto van a necesitar